Vamos a hablar acerca de un tema que es aspecto psicológico del envejecimiento. ¿Qué sabemos acerca del envejecimiento? ¿Qué saben ustedes? El envejecimiento tiene que ver realmente con la edad cronológica, tiene que ver con el estado anímico, tiene que ver con qué. Cuando nosotros envejecemos, ¿qué nos pasa? Veamos esta imagen, veamos cómo esta persona, mira cómo ha sido de joven y cómo está llegando a la edad adulta. El envejecimiento psicológico de una persona es el resultado de su tiempo vivido y cómo lo percibe ella, o sea, cómo percibe los años que ella se ha desenvuelto en su vida. Por eso tenemos que Tolstoy dice que el progreso de la humanidad se debe a los ancianos. Ustedes recuerden que las grandes sociedades, las sociedades desarrolladas, hablemos de Japón, hablemos de Europa, ¿quién predomina? Viejos. Entonces, esas ciudades o esos países son lo que son gracias a quién? A los viejos, que en algún momento han sido jóvenes. Por eso dice que el progreso de la humanidad se debe a los ancianos. Conforme uno va envejeciendo, los ojos del espíritu ya empiezan a ser penetrantes hacia adentro, o sea, uno empieza a cuestionarse, a ver cómo ha sido su desempeño a lo largo de los años. Eso también lo menciona Platón. Entonces, empieza un galicismo que dice la tercera edad. Y la tercera edad, ¿cuándo uno dice tercera edad? ¿Cuándo uno dice ya está en la tercera edad? Cuando son los 60 años. Algunos dicen 65 años, otros dicen 60 años. Pero en realidad, ¿será eso cierto? Algunos hablan hasta de cuarta edad a partir de los 85 años. Clásicamente diferenciamos 4 etapas, ¿no? 60-70, 72-90, más de 90 años. Entonces, vemos que se dicen grandes ancianos a los mayores de 90 años que ya predominan. Tenemos un ejemplo. Este adulto mayor, ¿cómo lo ven? Es una persona de 92 años, que guarda equilibrio, está parada, no se le ve lesiones, está delgado, eso sí, sonriente, sonríe a la vida. Sabemos que la esperanza de vida para ese señor en ese momento de esta foto estaba a los 72 años. Actualmente la esperanza de vida en el mundo, ¿cuánto está? 76.7, 77 años, siendo las mujeres 5 años más que los hombres. O sea, los hombres 73, las mujeres 78. ¿Sí? Entonces, pasamos a la división aristotélica. ¿Cómo planteaba Aristóteles la edad? Ya hablamos, vemos la edad en que tenemos el infante, tenemos el adolescente, el adulto, y tenemos al adulto mayor o anciano. Y aquí, vean esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes ven? Que son dos adultos mayores explorando la vida, divirtiéndose de la vida. Ustedes vean que hay estudios que dicen que podemos llegar hasta los 120, otros hasta los 150 años. Y si nosotros decimos que la senectud o el adulto mayor empieza a partir de los 60 años, quiere decir que este periodo entre los 60 y los 120 años es más que si nosotros sumamos los 60 primeros años. Entonces, ¿por qué debemos pensar que la edad, que el adulto mayor empieza a los 60 años? ¿Realmente será así? Todo es cuestión, yo pienso, de actitud. Si no, recordemos al adulto mayor que les hemos presentado. Tiene 93 años. ¿Cuántos quisieran llegar así como está el Señor? Y aquí se les va a presentar la mujer más longeva del mundo, documentada según los rusos, por si acaso.
hacer la aclaración, que es Koku Istambulova, ¿no? Esta mujer pasó por las 2 segundas guerras mundiales, perdió a sus hijos. La última que murió fue de 102 años y ella muere a los 129 años el año 2019. Y aquí la presentamos. Bueno, esa es la evidencia. Y nosotros nos preguntaríamos esto: ¿qué es vejez normal? ¿Qué es envejecimiento exitoso? ¿Qué es envejecimiento patológico? ¿Y qué es envejecimiento con fragilidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de envejecimiento desearían tener? Exitoso, indudablemente. Nadie quiere patológico y mucho menos frágil, indudablemente. Entonces yo siempre les pongo esta frase, ¿no? Envejecer es una bendición de Dios, a los que creen en Dios, por si acaso. Cómo envejezcas depende de cada uno, de la libertad que Dios te da. Por eso ustedes recuerden, ahorita pónganse en mente a los adultos mayores. Van a ver adultos mayores parados, que ni parecen que tienen esa edad, y otros que siendo más jóvenes están en un estado, yo diría hasta calamitoso. Entonces, ¿de quién depende cómo se envejezca? De uno mismo. El ser humano es un ser de hábitos, costumbres, y hábitos buenos o hábitos malos. ¿Qué es lo que a ustedes se les trata de transmitir? Que tengan hábitos buenos, indudablemente. Porque ya conforme envejezcas, conforme seas más adulto, va a ser difícil que adoptes hábitos buenos. Si no, veamos un árbol. Un árbol cuando está torcido lo puedes enderezar, bien difícil, ¿no? Pero cuando lo alineaste, lo pusiste, salió hermoso, parado, ¿no? Frondoso, ¿no? Es igual, ocurre en el ser humano. Entonces, tenemos una vejez normal. Implica una serie de cambios graduales, biológicos, psicológicos, no sé. Que la persona está envejeciendo con sus enfermedades, ¿no? Correspondientes a su funcionamiento biológico psicosocial. El exitoso es el que tiene baja posibilidad de enfermarse. Incluso si se enferma, sale airoso de la misma. Y está relacionado con su entorno, hay un compromiso activo con la vida. Es mucho más que la ausencia de enfermedades, es interrelacionarse con su entorno. Es mantener las capacidades funcionales. Ustedes van a ver que el adulto mayor, que lo ven parado, que lo ven cognitivamente, que conversa, ¿qué tiene? Está conservando sus funciones. Cuanto más funciones él conserve, su envejecimiento va a ser exitoso. Y el envejecimiento patológico es el que ocurre en la aparición de las enfermedades, ¿no? Y los malos hábitos. El frágil, que presenta una alta vulnerabilidad y riesgo incrementado de sufrir problemas de salud mediados por factores internos y externos que ponen en peligro la vida. O sea, el adulto mayor frágil es aquel que yo digo que está caminando así como la cuerda del malabarista, ¿no? Un pequeño empujoncito, se cae. Entonces, aquí veamos las etapas. Miren esta piña, ya puso madura y envejeció. ¿Y qué marcan? La alimentación. ¿Qué marcan? El desarrollar la parte cognitiva, por eso se le dice que lean. La práctica de deporte, las actividades sociales, las actividades sociales, deportivas, grupales. Entonces, aquí tenemos un envejecimiento activo. Y aquí intervienen varias esferas. Para que tengas un buen envejecimiento tienes que tener salud, indudablemente. Tienes que participar o interrelacionarte con tu entorno y estar en un ambiente seguro. Usted no le puede decir a un adulto mayor, salga a caminar en una zona donde hay alta delincuencia, pues, ¿no? O sea, no va a ser un paseo, incluso creo para nosotros, de placer, más bien va a ser de temor, ¿no? Pero si quieren ustedes pueden correr, ellos no tanto, entonces va a ser peor.
Entonces, aquí hablamos de tres tipos de envejecimiento: el primario, el secundario y el terciario, ¿no? Primario, los cambios corporales debidos a la edad; el secundario, cambios más frecuentes; y el terciario, que está relacionado, se está acercando más hacia lo que es la muerte. Y aquí los aspectos psicológicos. Veamos un adulto mayor. Pensemos en un adulto mayor. ¿Y qué vemos? No todos, pero el temperamento puede tornarse alto. Aumenta la susceptibilidad a enfermedades e incapacidades. Se va haciendo cada vez más difícil de mantener la integración personal, la orientación con la sociedad. Los ingresos económicos tienden a disminuir. Recuerden que cuando a una persona se le jubila, los ingresos económicos se reducen sustancialmente. Y eso genera estrés, pues, indudablemente. También tenemos que entra a tallar la salud. Si estás envejeciendo con mala salud, peor todavía. Como el individuo se ve que ya no tiene la capacidad para responder, no tiene la capacidad económica, no tiene la capacidad cognitiva, no tiene la capacidad funcional, ¿qué es lo que opta? Opta por retraerse de las actividades. Él se da cuenta que comienza a depender mucho de las personas que le rodean. Siempre recuerden esto: el anciano, creo que nadie en realidad quiere ser un estorbo. Entonces, para que esto no suceda, ¿ustedes qué tienen que lograr? Tener un envejecimiento exitoso. Y el adulto mayor comienza a preguntarse: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo fue mi vida? Siempre miran hacia atrás, hacia el pasado. ¿Qué cambios tuve? ¿Alcancé o no mis objetivos? ¿Ustedes alcanzaron a pasar geriatría? Es un objetivo que tienen que preguntarse. ¿Cuáles son sus proyectos que van a ser de aquí a futuro? Entonces, conforme uno va envejeciendo, se va preguntando si es que estás logrando todo lo que tú has deseado en tu vida. Cuanto más lo hayas logrado, más satisfacción vas a tener y vas a poder enfrentar esa etapa, que es ser adulto mayor, ¿no? Pero si no, vas a ir cargando con una mochila que a la larga te va a hacer daño. Entonces, veamos. Cuando ya se produce la jubilación, bien, los que no trabajaban fuera de sus hogares han de adaptarse a que sus maridos estén en casa todos los días. Si la relación con la esposa no ha sido buena, van a encontrar que va a haber ciertas fricciones. Hemos hablado que hay una pérdida de ingresos económicos, una pérdida de identidad como profesional, ¿no? Antes llegaba al aula, dictaba las clases, todo el mundo lo respetaba, pero de pronto lo jubilaron. ¿A dónde va a ir a dictar? Entonces él ya pierde su identidad, pierde el estatus, pierde la actividad académica, la relación que establecía con los alumnos, con otros profesores. Entonces, eso también implica un estrés para el adulto mayor. La transición de trabajo a la jubilación es un cambio muy importante que la persona puede esperar sentir estrés. Por eso, cuando uno se acerca a la jubilación, uno tiene que tener un plan B, enfocar las energías que le quedan en otro tipo de actividad que le dé placer, que le dé desarrollo cognitivo y si le puede dar dinero, en buena hora. Entonces, algo que es importante: las sociedades europeas, sobre todo las japonesas, al adulto mayor no lo ven como un estorbo, lo ven como una fuente de conocimiento, como el guardián del recuerdo, diría yo. Acá, ¿cómo lo vemos? ¿Se respeta al adulto mayor? Y recuerden que envejecer es una bendición. ¿Cuántos jóvenes mueren a temprana edad? ¿Cuántos jóvenes se accidentan? Entonces,
de que ya llegues a ser viejo no es mera casualidad. Es porque has pasado lo que el joven todavía no pasa. Un profesor le decía que estaba viejo, ¿no? Siempre le recalcaban eso. Y él decía, yo sé a mi edad cómo estoy. Le decía al joven, al profesor joven. Pero tú sabrás a mi edad cómo estarás. ¿Estarás igual? ¿Mejor? ¿O peor? Entonces, traducido al castellano, no hay que menospreciar a la adulto. ¿Ya? Porque uno nunca sabe, ¿no? Y por último, de repente te envejeces. ¿Sí? Entonces, respeto. Las sociedades en las que el envejecimiento se desarrolla en unas condiciones más favorables, digamos, Europa, no la nuestra, son aquellas que apoyan su cultura en la tradición oral y la costumbre, es decir, aquellas en las que la persona mayor cumple el papel de la memoria, yo digo que el guardián de los recuerdos. ¿Sí? Claro que también el adulto mayor tiene que ganarse ese respeto, ¿no? Eso es algo muy cierto. Cambios psicológicos en el envejecimiento. Miren la conducta del atesoramiento. ¿Qué hacen el adulto mayor? ¿Tienen abuelos ustedes? Me imagino que sí. ¿Qué no? Recuerden a su abuelo. ¿Qué hace su abuelo? Guarda, yo digo sus cachivaches, ¿no? Es la conducta del atesoramiento, son sus cosas. ¿Sí? Hay rigidez en aceptar cambios tecnológicos y sociales. Yo no soy muy diestro en la computación como ustedes, ¿no? Y yo les aseguro que cuando tengan mi edad, que haya más jóvenes como ustedes van a sentir lo que yo siento. Pero si yo no me involucro o no me estreso, digamos, en la tecnología, ¿qué estoy haciendo? Me estoy encasillando, me estoy quedando, ¿no? Que de por sí ya me estoy quedando. ¿Sí? Eso es lo que le puede estar pasando al adulto mayor. Tiene mayor rigidez a aceptar cambios tecnológicos. Hace poco tenía una adulta mayor que me mandó videollamada. Honestamente, una adulta mayor que me llama videollamada. Yo no contesto videollamada, pero bueno. ¿Ya? Y de ahí me dijo, sígame en redes. Guarda, dije, sí. Yo tengo redes. Pero la encontré así en acostada. Dije, pues tendrá problema de columna. No, que chateaba ahí en su. La primera adulta mayor que yo veo que tiene Twitter, Facebook, cosas así. O sea, está muy. ¿No? Entonces es una adulta mayor que no le fue esquivo a la tecnología, ¿no? Antes más bien lo aceptó y lo interiorizó y lo hizo, lo hace mucho mejor que algunos de nosotros. ¿Sí? Experimentan sentimientos de inseguridad, percepciones, consejos, acaso, subjetiva de la posición a lo largo de la vida. Mucho el adulto mayor se cuestiona de su vida. Y veamos aquí, miren estos dos tipos de envejecimiento. Aquí vemos al hippie, ¿no? Y vemos este adulto mayor medio gruñón, ¿no? Que carga con sus penas. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de adultos mayores, ¿no? Yo diría el alegre y el remo. Ese es el ciclo vital de la familia. Ustedes ya están inmersos, todos estamos inmersos en eso. ¿Sí? No se adelanten las etapas, por favor. Entonces, empezamos con quién. Luego viene el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, los hijos escolares, compartir la diversión con ellos, los hijos adolescentes, y de ahí el hijo se va. Se quedan los dos hijos solos, el nido vacío, se produce la pérdida de un familiar, y bueno, se sigue completando el círculo hasta que lo adulto mayor. Aunque feo, ¿no? Pero es la ley de la vida. Entonces, el adulto mayor va asignando roles, va teniendo roles, ¿no? Padre, ser abuelo, viudo, ser suegro, etc. Convivir. Bueno, es un poco más tedioso, ¿no? Es bastante texto, pero así era el ejemplo. Adaptación al medio de la vejez. Veamos el adulto mayor. El niño y el adulto, ¿qué pasa? ¿Qué le pasan a ellos?
quieren que la sociedad se adapte. Buscan una adaptación al medio, pero no la adaptación a ser niño, sino que la sociedad los adapte. Pero en el adulto mayor la cosa es un poco más complicada, porque este adulto mayor ya no tiene las capacidades que tenía cuando era joven, pero tiene que adaptarse, porque si no va a entrar a morir prematuramente. Entonces ya tiene doble esfuerzo: el ser viejo y encima adaptarse a un medio hostil. ¿Sí? Hay disminución de la memoria reciente, recuerden eso, ¿no? Es difícil captar nuevo conocimiento, pero a ustedes les va a pasar que conforme pase su edad, por eso estoy más, conforme avance tu edad, va a ser difícil captar nuevo conocimiento. Lo que has grabado ahorita se te va a quedar siempre, hasta el final de tus días. Y siempre hay la persistencia de la memoria de educación. Hay disminución de la capacidad sensorial, disminución de la capacidad motora, ¿no? Tiene dificultad para comunicarse. Siempre el adulto mayor trata de regresar a sus épocas gloriosas, a sus épocas donde él tenía hasta cierto poder, hasta cierto punto poder. El adulto mayor se siente frágil, siempre anda viendo su entorno. A él no le gusta en realidad que le cambien las cosas, ¿no? Porque lo desubica, ¿no? Él sabe que ahí está esa mesa, pero si alguien de buen corazón viene y se la pone en otro sitio, lo perturba, ¿no? Porque él ya no sabe ni qué hacer, y por último no tendrá la fuerza de volver a poner la mesa en su sitio. Así que no hagan esa maldad. El esfuerzo del organismo es mayor para mantener el equilibrio. Además, internamente se puede sentir angustia de no ser capaz de hacer el ridículo, ¿no? De no tener la fuerza necesaria o la misma capacidad que tienen el resto de las personas. Aislamiento. Él generalmente no se involucra, solo cuando la situación en la que se ve inmerso afecta sus intereses personales. Mejor dicho, él trata de evitar gastar energía hasta cierto punto. El apegamiento por sus bienes, hemos hablado, y hasta a veces es algo patológico, ¿no? Porque les cuesta incluso desprender sus bienes o hacer un testamento dejando sus bienes a sus hijos. Bueno, en lo personal yo pienso que el hijo debe ganarse su propio camino, en lo personal, no estar esperanzado que el padre le dé. La fuerza del deseo de poseer es más fuerte que la lógica, ¿no? Porque él siempre trata de guardar recursos para el futuro. Esto también lo van a ver. Se refugia siempre en el pasado, siempre anda viendo: cuando yo era presidente de la República, las cosas no eran así. Y cuando él regresa a su pasado, pues lógico, él es un protagonista que era más joven de lo que era ahora, ¿no? Sin embargo, la vida también enseña a ser realista. Siempre conserva los intereses que pueda manejar y que suponen una fuente de satisfacción. Negarse al cambio. A veces se torna agresivo, se torna hostil, ¿no? Tratando de protegerse. De otro lado, tenemos que existen tres emociones: el miedo, la cólera y la ternura. ¿Qué es el miedo? Es un temor, ¿no? Que comúnmente se impone al adulto mayor. El adulto mayor siempre desea conservar su prestigio. Creo que como toda persona. Siempre ustedes deben enfocar, bueno, nosotros debemos enfocarnos que debemos tener siempre un objetivo, otra cosa. Por eso se debe crear, debe proyectar realidades, ¿vale? Uno buscar trascender, ¿no? Y siempre dejar huella. También experimenta temor al daño físico. Hay adultos mayores que sufren de hipocondría, ¿no? Que me duele esto, que me duele aquello. También experimenta. Y como cualquier persona, temor de hacer el ridículo.
conforme va pasando el tiempo, uno toma conciencia, ¿no?, del miedo a la vejez, del miedo a la soledad, del miedo a la muerte. Bueno, quien diga que no tiene miedo a la muerte, bueno, creo que no existe. Pero para eso uno siempre tiene que tener conciencia del propio y del verdadero valor que uno tiene. La cólera, mire, aparece cuando el mundo lógico y ordenado que ha construido tras años de lucha se ve alterado por algo que no encaja. Ustedes van a ver que los adultos mayores se molestan con mucha facilidad. Y ellos dicen, no, pero si antes no era así, ¿por qué ahorita es de esta manera? Porque no lo entienden y se fastidian, ¿no? Y les da sentimientos de impotencia. Si no encuentra la salida en la creatividad y la originalidad, entonces vivirá en permanente cólera. Por eso ustedes tienen que potencializar que el adulto mayor siempre desarrolle otro tipo de actividad que le genere placer, o siempre tratar de encontrar una solución. Por eso dice, si no encuentra la salida en la creatividad y la originalidad, siempre va a estar amargado este adulto. Ternura, bueno, algunos que expresan como un amor incondicional, puede canalizar su afecto hacia quienes le aseguren corresponder a su ternura, o sea, da amor al que le da amor. A veces son inestables emocionalmente, pasan de la alegría a la tristeza desproporcionada, irritables, impacientes, experimentan cuadro de depresión, cuadro de melancolía, y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Esta parte siempre me gustó un poco, ¿no? Usted recuerde ahorita el programa Esto es Guerra, ¿no? Algunos por las chicas, otros por los chicos. No creo que por la parte cognitiva lo hayan visto, pero deben haberlo visto. Entonces, en un mundo donde el culto a la juventud impera, lo peor que puede suceder a uno es dejar de ser joven. Eso es lógico, ¿no? Sin embargo, más pronto de lo que piensen ustedes, llegará el día en que la mayoría de nosotros seamos viejos. Por un lado, todos queremos vivir más años, eso es lo que todos ansiamos, pero no todos queremos llegar a ser viejos. Entonces, desde ahí el adulto mayor pues merece nuestro respeto. Las personas mayores tienen mucho de lo que todavía nos falta, ¿no?, que es la experiencia. Eso es lo que ustedes adquieren en el internado, ¿no? ¿Qué ganan ustedes en el internado, aparte de la parte económica? Ganan la experiencia de los otros. Es así, sin la responsabilidad legal. ¿Es así o no es así? Pero eso no quiere decir que ustedes sean irresponsables, ¿no? Tienen que ser responsables, porque si se educan a ser irresponsables ahorita, ya después va a ser bien difícil que ya cuando tengan el título sean responsables. Es bien difícil. La vejez, más que un asunto de edad, es de conciencia. Por eso es importante darnos cuenta que nuestros ancianos no necesitan tanto física como emocionalmente. Derechos de las personas mayores, vivir tranquilos como todo ser humano, tener acceso a alimentos bien preparados, mantenerse limpios y arreglados con la ayuda de los demás, los que necesitan ayuda, a poder reunirse con sus hijos, nietos, parientes, amigos, con quien sea. Tienen derecho a vivir en un hogar que les brinde amor, ayuda, comprensión y que les dé la seguridad del caso. Solamente si así ellos lo desean, se irán a un sitio alterno, que son muchos. A manejar y utilizar sus bienes, ¿no?, y dinero libremente. Hace poco vino una paciente con sus hijos. Lo más trágico es que la mamá también dijo lo mismo, pero eso la fue. Dijo, me traigo a mi mamá por esa vieja. ¿Qué edad tiene tu mamá? 62 años. Yo considero viejo 90 para arriba, honestamente. No, como buen teléfono. ¿Ya? Y la mamá, sí, pues doctor, es que estoy vieja. Pero sí, o sea, tienen esa forma de pensar, ¿no? ¿Ustedes se sentirían bien por los 62 años? No creo. Salvo que estén discapacitados, pero no creo que sea el caso, ¿no? Entonces, imagínense qué tal hijo, ¿no? ¿Qué tal hijo le decías que estás viejo? No sé por qué le decía eso, pero bueno. Yo le dije, no estás viejo. Viejos son para mí los de 90,
por ahí que están parados y caminan. Qué envidia, ¿no? Mira, tomar una foto con ese todos. Me ganó el tiempo. La próxima, pero voy a dar salud. A manejar y utilizar sus bienes y dinero libremente, a vivir en un ambiente seguro y sin riesgos de accidentes, a no ser tratados con violencia física o psicológica, a no recibir burlas ante sus discapacidades fisiológicas o mentales. Recuerden lo que les dije hace un momento del médico que le decía al otro médico. ¿Ya? ¿Eso recuerdan? A recibir una pensión justa al retirarse, bueno, eso es difícil. A que se le ceda el paso y se le den los sitios privilegiados en todos los lugares que asisten. ¿Ya? Entonces, vemos que si Dios permite, vamos a envejecer. Ahora, ¿cómo? Está en sus manos. ¿Ya? Ahora a los adultos. Y pasamos a ese tema que es un poquito ya más médico, digo yo. ¿Ya? Maximícelo, doctor. Anda bien. Voy envejeciendo. Anda bien. Ya, listo. Ahora sí. Y acá tenemos cambios en el envejecimiento. Miren estos tipos de adultos mayores, ¿no? Adulto mayor sonriente. Adulto mayor, bueno, debe estar desnutrido, recibiendo la caricia de su nieto, supongo. Y estos dos adultos mayores haciendo ejercicio. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Difícil, ¿no? Entonces, no cuestionen al viejo, ¿eh? Porque hay viejos que hacen estas cosas. Sabemos que el envejecimiento, ¿qué es? Es un proceso heterogéneo que transforma al individuo sano en un individuo frágil. Vas pasando de correr 100 metros a correr 50, correr 30, correr 20, correr 10, así todo el día. Cursa con disminución progresiva de la reserva fisiológica en la mayoría de los órganos y sistemas. Aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades y conduce a la muerte. El envejecimiento te va llevando hacia la muerte. Entonces, es algo normal que se produce dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, nada que se escapa a eso, complejo y variado, que difiere en la forma como afecta a las diferentes personas, a las diferentes razas, a las diferentes edades, entre familias, entre hermanos. Vale. Comienza después de la madurez y conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas y termina con el fallecimiento. ¿A qué edad empieza el envejecimiento? ¿A qué edad empieza el envejecimiento? ¿Cómo te llamas? Máximo. Ya, ahora Máximo, tú. ¿A qué edad empieza el envejecimiento? ¿De qué edad exacto no sería a qué edad empieza? ¿A qué edad se acentúa sería en todo caso? Pero ¿a qué edad empieza también es un término que vale la pena hacer? ¿A qué edad empieza? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo que es? ¿Ah? Génesis. Ay, no sé qué es. Ya, la Génesis. ¿Ah? No, no tienes. Ya, di, claro, ya. ¿A qué edad? Uy, no dice 60. Ya. Bueno, al ser un proceso, nos explicaron que iría a Efectivamente. Desde que se produce la fecundación empiezas a envejecer. Que se acentúe cuando tengas los 30 años sin procrear. Y que a los 60 te digan que eres viejo es otra cosa. Pero ya hemos visto cuánto dura el periodo del envejecimiento, ¿no? Que puede ser 60 años a más. ¿Sí? Si no recuerden a la rusa. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos días? Bueno, todavía están jóvenes ustedes, ¿no? Pero ya cuando se acerquen a los 30, se va a cambiar la situación. ¿Ya?
Situación biológica normal que se produce dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma de cómo afecta a las distintas personas e incluso los diferentes órganos, ¿no? Todos los órganos no envejecen. Tú puedes tener un hígado en muy mal estado y tu corazón está muy bien, o tu riñón está bien, o sea, incluso bueno, ¿sí? Entonces, vemos que hay un declinar fisiológico de los órganos y sistemas, hay una disminución de la reserva funcional. Ustedes recuerden mucho el término reserva funcional. Cuanto más reserva funcional tengas, tu capacidad de respuesta va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, si tienes menor reserva funcional y tienes enfermedades crónicas, te sacaste la lotería. ¿Por qué? Tienes mayor vulnerabilidad y fragilidad. No te conviene tener esos dos aliados, ¿no? Si tienes más frágil, lógico, tienes mayor riesgo de presentar complicaciones y llevarte a la muerte. Entonces, fortalezcan su reserva cognitiva en este caso. ¿Ya? Traducido al castellano, lean. Entonces, tenemos un envejecimiento usual, miren. Pero se añaden enfermedades, se añaden factores ambientales y se añade estilos de vida. Entonces nuestro envejecimiento, en lugar de ir así, va siendo más caída libre. Los adultos mayores son enfermos a causa de que están enfermos. ¿Es cierto eso? ¿O porque son viejos? ¿Qué dice? Es como cualquier enfermedad. Adulto, el COVID que se enferma, está enfermo. Adulto mayor que se enferma, está enfermo. Pero no porque sea viejo. O sea, traducido al castellano, no quiere decir que un adulto mayor es una persona enferma. No debería ser así. Es como dicen, adulto mayor con demencia. ¿Todos los adultos mayores son con demencia? Es como decir, que todos los jóvenes sean vagos. ¿Todos los jóvenes son vagos? No es así. Estás etiquetando mal a la persona, ¿no? Entonces recuerden eso. Los adultos mayores son enfermos a causa de que están enfermos. ¿Cómo son enfermos? No, y aquí les presento a un senador. Miren al senador John Glenn. Miren qué tanto poder haber tenido este hombre. En 1998, a los 77 años, Glenn voló en el transbordador Discovery. Ya quisiera. Miren, tanto poder, el senador de Estados Unidos. Regresó, feliz y contento, se dio el gusto. Es el que tiene un envejecimiento exitoso. Poder, dinero, plata, social, fama, Capacidad física. capacidad. Entonces, ¿ustedes dirían que este viejo no vale la pena? Creo que vale mucho más que nosotros, que algunos de nosotros. ¿No? Y aquí es algo que ustedes deben recordar, lo que sucede en todos los órganos del cuerpo humano, ¿no? Acuérdense que conforme vamos envejeciendo, todo se atrofia, todo se cae. ¿Sí? En algunos antes de tiempo, en otros un poco después. Está en sus manos que no sea así tan fácil. Entonces vemos que el porcentaje de pérdida de la función por año, miren cómo el corazoncito va perdiendo función, el flujo cerebral, miren cuánto disminuye, el flujo visceral, el flujo renal y el flujo coronal. Miren, todos los órganos están experimentando un deterioro del flujo, o sea, la cantidad de sangre que le llega a sus órganos, ¿no? Y eso traducido al castellano, ¿qué quiere decir? Que su función se ve comprometida, ¿no? Entonces, si te llega menos flujo cerebral, ¿qué le pasa a tu cabecita? Se oxigena menos, te funciona mal, ¿no? Y tienes un deterioro cognitivo, ¿no? Si tienes menor flujo al corazón, ¿qué te va a pasar? Te cansas, tienes insuficiencia. Flujo visceral, la digestión más pesada. Flujo renal, insuficiencia renal. Flujo coronario, dolor de pecho.
¿Sí? Entonces, mire, eso es algo que va a suceder, que está sucediendo. Lamentablemente. Acá hay bastante texto. Cambios más relevantes en el anciano deben recordar el siguiente, ¿no? Las células se hacen grandes y poco a poco pierden su capacidad para dividirse y reproducirse, eso ya lo sabemos. Nos comenzamos a llenar de más tejido conectivo, nos ponemos un poco más. Por ejemplo, hagan memoria y vean a un adulto mayor. ¿Cómo es el adulto mayor? Encorvado. Encorvado, flexionado. Ustedes hagan memoria de los que han tomado la presión arterial de un adulto mayor. ¿Cómo padecen ustedes cuando le toman? Toman el brazo así de nuevo. ¿Por qué? Porque la elasticidad está disminuyendo. Porque tiene más tejido, más depósito de tejido conectivo, que se va haciendo menos flexible. Se está poniendo más rígido. ¿Sí? El tejido conectivo se hace cada vez más inflexible, mayor rigidez en los órganos, vasos sanguíneos y la vía respiratoria. Y recuerden, la masa muscular. ¿Quién es el que nos da la independencia? No es la mujer ni el hombre. ¿Quién es el que da la independencia a la persona? El músculo, pues. ¿Quién es el que te permite coger tus cosas e irte? Son tus piernas. Y aquí mírense con detenimiento sus piernas para ver su futuro. Los que tienen piernas así, mal futuro. Fortalezcan sus músculos. Aquí van a ver un ejemplo. ¿Ya? Eso es cierto. ¿Ustedes han recordado la propaganda de Churamax? ¿Lo han visto? ¿Qué ven? A ver si alguien la ha entendido. ¿Ah? Que depende del músculo. ¿Acaso han visto el adulto mayor sentado, que lo tomó? ¿O lo vieron que subía la escalera y bajaba la escalera? Y que hacía tai chi, que se paraba de piernas, se paraba así de brazos. Mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Porque ¿quién es el que te da la independencia? Músculo. No es el hombre ni la mujer. ¿Es él? El músculo. ¿Ya? Hay estudios que muestran medición de la masa muscular del músculo. O sea, cuantos más músculo tienes, mejor pierna tienes. Pues indudablemente, estamos hablando no de grasa, por si acaso, de piernas grasosas. ¿Ya? Y eso tiene más fuerza. Muchos de los que van al gimnasio, no hay nadie al gimnasio, no ven ninguno. Un grupo solo que vio uno que iba al gimnasio. ¿Hay alguien que va al gimnasio? A ver. Solo que vaya al gimnasio. Eso es ejercicio de prensa, creo que le dicen. ¿No? De prensa, ¿no? ¿Sí? Ya, pues ahí fortalecen las piernas. Entonces ahí tienes independencia. Necesito un voluntario o voluntaria. A ver, vamos con los chicos. El tiempo va así. Vamos a ver qué tan fuertes están. Vamos a máximo. Aquí vamos a más de terminar la jornada. ¿Cómo así? Párate 5 veces que se pare. Sí, párate. Pero ¿por qué? Ahora vas a hacer una mustraca. Siempre. Apoyo bien con tus cabezas. Apoyo bien que Con la pierna. ¿Ya? Párate. ¿De qué es su casa? Ya hagan esa práctica. Y ahí se analiza qué tan bien están o qué tan mal están. Ya ven, con algo tan sencillo, ¿cómo puedes evaluar la masa muscular? Facilito, no requiere de gran cosa. Imagínate los que hacen prensa. Pero acá le falta. También, o sea, todo va a la par, por si acaso. ¿Ya? Todo va a la par. ¿Ya?
si alguien se sintió ofendido, no veo musculoso. Ya, las membranas celulares, los tejidos tienen más dificultad para recibir oxígeno, el intercambio gaseoso, esto ya lo sabemos. Los órganos al envejecer hay una pérdida de la función gradual y progresiva y consecuentemente una disminución de la máxima capacidad funcional. ¿Sí? Algo también interesante, que también ustedes tienen que recordar. La temperatura del adulto mayor es igual que la del adulto. A veces están bien contentos ustedes, los internos maléficos, digo yo. No ha hecho fiebre el adulto mayor, contentísimo. El adulto mayor está pésimo. Recuerden que la fiebre, ¿qué es? Es un mecanismo de respuesta. Antes yo diría que vi que ha hecho fiebre. Claro, no tanto, pero que ha hecho fiebre. Significa que está tan, que no tiene ni capacidad de hacer fiebre. Mal pronóstico. ¿Ya? La temperatura corporal no cambia de forma significativa, o sea, no es común que no haya fiebre. Hay pérdida de la grasa subcutánea y una disminución en la capacidad de transpiración. Por eso es que usted ve que ese adulto mayor no suda, ¿no? Por eso es que ese adulto mayor no toma agua y dice, ¿por qué no tomas agua? No tengo sed. Y lo ves, está más seco que una taza, ¿no? Al respecto, Máximo, ¿cuánto es la cantidad de agua que tienes en tu cuerpo? Cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres... 60%. Agua al inicio de los tiempos, ¿no? Y cuando vas envejeciendo, va disminuyendo, ¿no? Te va secando. ¿Ya? La frecuencia cardíaca en reposo puede ser más lenta, tarda más tiempo en aumentar el pulso durante el ejercicio. Acuérdense de los bloqueos. Los vasos son menos elásticos y la respuesta es más lenta a los cambios de posición. Hay mayor probabilidad de hipotensión ortostática. La presión arterial aumenta de 120 a 150 y puede aumentar, ¿no? La función pulmonar se ve afectada solo en la capacidad residual, ¿no? En la frecuencia respiratoria. Hay dificultad de mantener la temperatura corporal, mayor sensibilidad a los golpes de calor, mayor incidencia de hipotensión ortostática, menor tolerancia al frío, mayor sensibilidad a los digitálicos, a los betabloqueantes, a los analgésicos, a los diuréticos, ¿no? A veces hay gente que lo tiene con mucho diurético al pobre adulto mayor, lo seca, sin ser necesario. Y aquí vemos, miren lo que hemos hablado hace un momento, cambios en la composición corporal. Miren cómo hay una reducción del agua, ¿sí? De la grasa, mira, hay acúmulo de grasa, hay reducción del agua celular, miren cómo varía dentro de los 25 a 75 años. Hay disminución de la masa magra, de la masa muscular, de la masa ósea y el aumento del tejido adiposo. Por eso es que ustedes van a ver un adulto mayor flaco pero barrigón, con depósito de grasa en el abdomen. Y aquí, veamos esto. Miren cómo pierdes, ¿no? ¿Dónde más pierdes? ¿El intracelular o el extracelular? Es algo que también deben recordar. Creo que hace un momento te pregunté. Intracelular. Por eso es que te secas, pobre célula, la deshidratas, ¿no? Entonces no tienes sed a costa de que te estás secando, ¿cómo pasa? Porque estás perdiendo agua intracelular. ¿Sí? Al margen que has perdido músculo. El agua extracelular, mira cómo pierdes. Hueso, más o menos. Tejido y la grasa, se te acumula grasa, sobre todo la pierna. En las mujeres, en las caderas. Esa es la composición del agua corporal total, el intracelular y el extracelular. Un poco para recordar. Disminución del agua corporal a expensas del intracelular, o sea, tu célula se seca. Estado de deshidratación latente, disminución de la sensación de sed, disminución de las células del centro de la sed, disminución del sistema renina-angiotensina, y se debe aconsejar tomar, bueno, en esta dieta, ¿no? Sobre todo en esta zona donde el calor es importante, ¿no?
Aumento de la grasa, ojo con los fármacos liposolubles, ¿no? Mayor concentración en tejidos adiposos que en el plasma. Aumento de la grasa, disminución del agua intracelular, etc. Eso lo van a ver con calma. Pérdida de tejido graso en la periferia, acúmulo en el interior, en el periorgánicos abdominales. Los huesos se vuelven menos densos, por eso se fracturan, atrofia tisular. Algo que también tienen que recordar, que después de los 40 años puede objetivarse una pérdida de 1 centímetro por cada 10 años de vida, y que después de los 70 años la pérdida es aún mayor, 2.5 a 7.5. O sea que los que somos chaparros y llegamos después de los 70 hemos perdido 7.5 centímetros. Estamos pegados. ¿Ya? Peso incrementado en los hombres hasta los 50 años, después comienzan a perderlo. Las mujeres, el aumento de peso se da hasta los 70 años. Por eso es que ustedes van a ver adultos mayores, los varones pues flacos, y las mujeres hasta los 70 que son bonitas. Bueno, a partir de eso lo van a ir perdiendo. Interesante, ¿no? Ya hemos visto lo de la talla y vemos cómo se va formando la mochila, ¿no? La cifosis, ¿no? Piel cano, laxa, arrugas, pecas, la hipertricosis, que son los duros, alteraciones vasculares, alteraciones degenerativas, la marcha, cómo se va comprometiendo, aumento de la base de sustentación. Ustedes, vuelvo a ver, siempre tienen que estar viendo el adulto mayor, ¿ya? Aquel adulto mayor que camina como una bala, está en muy buen estado, así como más separado, ¿ya? Pero aquel adulto mayor que usted lo ve, que ahora ya camina lento, como dice la canción, que lo ven así que camina lento, y a veces se va a caer, ¿ya? Involución pancreática, también involución de la tiroides, involución del timo, involución de los órganos linfoides. Bastante para que vean. Fibrosis moderada del ventrículo izquierdo, todo se va fibrosando, ¿no? Disminución de la elasticidad pulmonar, disminución de la actividad ciliar, por eso es que tiendes a acumular moco, ¿no? Se te hace más difícil la capacidad para respirar. Vas perdiendo dientes, dificultad para masticar, ¿no? Disminución de la masa ósea, destrucción del cartílago articulares, disminución de la masa muscular, en los ojos el arco senil, ya no escuchas, más de lo mismo. Un poco para recordar, ahora veamos este tipo de nariz. ¿Qué le pasa a la nariz? Bueno, todos tenemos, hay unos que tienen nariz bonito, otros tienen feo. Pero recuerden, veamos al adulto mayor la nariz. ¿Qué les llama la atención de esta nariz? ¿Qué les llama? ¿No les llama la atención? Recuerden que las arrugas se inician en el ángulo externo del ojo y en las comisuras labiales, ¿no? Como está vesicular. ¿Sí? Los sentidos de la arruga, ¿cómo va? La epífora, a veces se le a veces el párpado que se les cae. Miren sus ojitos, ojito de tercero. Los problemas para enfocar. Y aquí tenemos esto, la prevalencia de catarata senil, retinopatía diabética y degeneración macular senil y glaucoma, ¿no? Miren la maculopatía, 75, cuanto más viejo eres tienes más maculopatía, ¿no? Igual que catarata. Problemas en el oído. El pseudocromatismo, ¿sí? Porque pasa del cardio, del músculo de la boca, pues, pareciera como que la mandíbula se puede hacer adelante, ¿no? Hay pérdida de elasticidad y piezas dentarias, el músculo orbital de los labios queda sin sustentación y se retrae, la piel de los labios se arruga hacia adentro dando la apariencia de un pseudocromatismo, ¿sí? O sea, cuanto menos dientes tengas, más fácil. Labios, la mucosa oral seca, la nariz tiende a caerse. Recuerden, todo se atrofia, todo se cae, hasta la nariz se cae. ¿Ya?
En la punta nasal y los pies nasolabiales aumenta la masa vascular, la punta del nariz sufre una aparente elongación, debilidad del cartílago de soporte, ¿no? Se cae la nariz. Se cae el pelo. Bueno, algunos más que otros, otros sin ser viejos se les cae. Las uñas presentan bordes irregulares, fragilidad, especificidad longitudinales y pérdida de brillo. Tendencia a la onicobifosis. Recuerden a los adultos, ¿sí les han visto las uñas a los adultos? Son esas, ¿no? Parecen garras. ¿Sí? Por eso hay que cortarlas. Ahí están las uñitas hermosas. Y acá va lo más interesante. La masa muscular. A los 80, la masa muscular disminuye en 30 a 40% respecto a los 30 años. Por eso yo les digo, o sea, cuando más se acercan a los 30, su vida va a cambiar. Que van a tener hijos, algunos antes, y la masa muscular va a comenzar a perder. Traducido al castellano, tienen que ganar masa muscular ahorita. A partir de los 30 es un poco difícil, ¿no? La fuerza del puño, la fuerza de prensión, ¿no? Disminuye un 60%, es 60% menor que en los trabajadores manuales. Nosotros que no hacemos nada, solo hacemos, nuestra fuerza de prensión es buena o mala. Sí conocen los mancuernas, ¿no? Les invito pues a que hagan, ¿ya? Para que tengan fuerza de prensión. No para que tengan una mano así de constructor, ¿no? Sino porque si se van cayendo, se comen. Porque si no lo hacen, se van cayendo y esa mano va a ser más difícil, va a ser más difícil. Entonces todo tiene una explicación. Por eso, el que es trabajador manual, él se cae y se come bien. Y no se cae. Nosotros nos caemos. ¿Ya? Entonces tienen que hacer fuerza de prensión. ¿Ya? O fuerza de agarre. ¿Ya? Y si no quieres hacer eso, fácil, ponte 200 soles acá y tienes todo el día así. No te caes. ¿Ya? Mira todo lo que les doy para que tengan un envejecimiento exitoso. ¿Ya? Si no, de aquí unos 20 años, ¿cómo lo veré? Dios lo permite. La fuerza de las extremidades inferiores se pierde más rápido que las superiores, eso es cierto. Por eso es que ahora ya camina lento. ¿Recuerden esa frase? Modificación de la marcha, aumenta la base de sustentación. ¿Sí? Ya acá, bueno, se no se nota muy bien. Si ahí está el link donde lo puedan buscar. Miren cómo el músculo, cómo las piernas, ¿no? Hacer unas buenas piernas, cómo se van convirtiendo en carrecitos. ¿Ya? Y el que te da la independencia, ¿quién es? La pierna. ¿Ya? Aquí pónganse frente a un espejo de pie. Fíjense las piernas y verán su músculo. ¿Ya? Miren cómo van perdiendo, cuánto músculo van perdiendo, ¿no? A partir de los 40 años se pierde un 8% de las fibras musculares cada ese año. Y a partir de los 70 la cosa se complica. O sea, quiere decir que a los 70 vas a perder más rápido. ¿Ya? ¿Y eso en qué se traduce? En discapacidad y se va a traducir en muerte. ¿Ok? Seguimos, todos siguen generando. Bueno, aquí ya los incluyen ustedes, deben estar por los 20, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Deben estar por ahí. Los cambios que se producen en las articulaciones se inician a partir de los 20 años, o sea, eso ya los toca a ustedes. ¿Sí? Si no, ya todos tienen 20. ¿Sí, no? Me imagino que sí, ¿no? O hay alguien que esté en 19, levante la mano. No tienen pinta de 19. ¿Hay alguien de 19? Entonces eso les va a tocar a ustedes, ¿sabes? Los cambios que se producen en las articulaciones se inician a partir de los 20, 30 años. ¿Ya? O sea, quiere decir que sus articulaciones ya están sintiendo el impacto de la moto, los que hacen moto, los que usan bicicleta, también ya están sintiendo. Los que hacen ¿sí? Hay disminución de la elasticidad, cambio de color, superficie más fina y friable, aumento de la fragilidad para los desgarros, disminución de la resistencia sobre peso, menor resistencia a los ligamentos y tendones. ¿Sí? Se van atrofiando los discos. La cifosis se ve una cifosis más acentuada, ¿no? A partir de los 35 años se empieza a perder calcio de los huesos, acuérdense de la menopausia, de las mujeres sobre todo. Conduce a osteoporosis y riesgo de fracturas, las vértebras se aplastan,
Se pierde talla. ¿Cuánto se perdía de talla? 7.5. Hasta 7.5, 2 hasta ¿no? 2.5 a 7.5. Ya. ¿Se recuerdan? Los 80. Calcio. Ya. Y vean esta imagen. Miren, cuando el que está erguido completamente, el que está en el medio y el que es, valga la redundancia, más mayor. ¿Ya? ¿Qué le ha pasado? Se encorvó. Ha perdido más de 7.5 centímetros de ese por ahí. ¿Sí? Se puso más rígido. La base de sustentación, ¿han visto las piernas? ¿Cómo las tienen? Encorvadas. Yo digo como que va a sacar las pistolas. ¿Sí? ¿Por qué? Las articulaciones. Porque ha perdido. ¿Qué ha perdido? Masa muscular. Elas. Elasticidad. Se está Atrofiando. se está los huesos bueno, perdiendo minerales. Mineralización. Y está tratando de mantener el equilibrio, ampliando su base de Sustentación. sustentación. Recuerden a los vaqueros. ¿Sí lo recuerdan a los vaqueros? No creo que no hayan visto. ¿No? ¿Cómo eran los vaqueros? Bonitos, ¿sí? ¿No? Eso nos pasa. Lamentablemente es así. ¿Acá lo entienden? Permítanme. Ya. Entonces de aquí los invito, ¿no? Se ponen de frente y se ponen de perfil. A ver su postura, a ver cómo están envejeciendo. La marcha se modifica, aumento de la base de sustentación, disminución del braceo. Recuerden que cuando uno camina, ¿cómo caminan ustedes? No creo que caminen como robot, ¿no? Coordinado, ¿no? Y véanse cómo caminan. ¿Ya? Miren este ejemplo, miren el músculo normal y el músculo atrofiado. Un centímetro por década, aumenta la cifosis, aumenta la lordosis. Volvamos al viejo. Creo que no han visto mucho viejo ustedes, me parece. ¿Cómo es la columna dorsal lumbar del viejo? Sobre todo el viejo o del adulto mayor, no sé qué. Mucha barriga. Bueno, acá no veo ninguna así que esté muy sobrepeso. A ver, recuerden ustedes un obeso. ¿Cómo ven un obeso? ¿Lo han visto? ¿Han visto algún obeso ustedes? ¿Cómo estaba la columna? Nunca lo han visto. ¿Qué has visto? Su centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Es así, ¿no? Es como si comporta como un embarazado, ¿no? ¿Sí? Pero es un embarazado permanente, ¿no? De largo tiempo, sin parto, sin fecha de... ¿No? ¿Y ahí qué le pasa a la columna? Se encorva para... Se desplaza para compensar, ¿no? Una anterolistesis. ¿Sí? Ya. ¿Y eso en qué se traduce? Lordosis. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Por eso las vainas salen por abajo. Esa traducción castellano quiere decir que no tengas tanta barriga, ¿no? Para que no se empeore la situación. ¿Ya? Miren, veamos estas imágenes. ¿Sí? Alargamiento de la distancia óvulo-abdominal, todos están. Los nódulos, ¿no? Articulares. ¿Se acuerdan de los nódulos de Heberden y Bouchard? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Quién era distal, quién era periférico? ¿Se acuerdan o no? Bouchard era proximal y creo. Miren la aorta, una aorta elongada, se pone rígida, los vasos también, el corazón se hipertrofia. ¿Ya? Los vasos se van llenando de placas y de ateromas.
Afectación significativa de la túnica media de la aorta, pierde flexibilidad por disminución de la elasticidad y aumento del colágeno. Los vasos, la circulación periférica, ¿sí? Aparato respiratorio, menor capacidad para movilizar el moco, ¿no? Abdomen, mira aquí cómo llegamos al abdomen. Pérdida de elasticidad de las paredes abdominales, mala distribución del tejido graso que tiende a depositarse en esta zona, formación de pliegues cutáneos que tienden a caer, pero los abdominales forman como un abdomen en delantal, ¿no? Digestivo, estás perdiendo piezas dentarias, pérdida de papilas gustativas, ¿sí? ¿Y cómo se llama cuando el adulto, bueno, no el adulto, tiene mal sabor en la boca? ¿Cómo se llama así? No, que no tenga caries, la caries podría. ¿Cómo se llama? Que le voy a contar eso. Pérdida del 80% de las unidades gustativas funcionales de la lengua. Disminución de la tialina de la saliva, altera la digestión de los almidones. Afección de, hay falla en la oclusión dentaria. La osteoporosis en el cuello de las piezas dentarias. Retracción de las encías por atrofia. Disminución del peristaltismo, del vaciamiento gástrico, retardo del vaciamiento. Atrofia de la mucosa gástrica, y por eso vemos que el adulto mayor que predomina, déficit de la vitamina B12, que se acentúa porque nosotros como médicos, buena gente, le damos razón, ¿sí? Y no lo suplica, ellos encima no comen, ¿no? Entonces, vamos haciendo malas cosas. Reducción de las formaciones linfáticas a lo largo del tubo, aumento de la fibra de colágeno, hipertrofia de la capa muscular de la mucosa celular, disminución de los áureos del colon, hipoperistaltismo del colon. Recuerden que el adulto mayor tiende a tener ¿qué? Estreñimiento crónico. Estreñimiento, ¿no? ¿Y quiénes sufren más de estreñimiento? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque Dios fue justo? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer sufre más de estreñimiento? A ver, hermano. Esta pregunta es. ¿Ah? Ah, esa es una parte. Dos. No, pues si la mujer come bastante verdura. Las hormonas. Deporte. El agua y el deporte. ¿Ya? Y de por sí hay un hipoperistaltismo del colon, ¿no? Deporte y yoga. ¿Ya? Toma mucho agua. El hígado nos falla. El hígado disminuye su peso a razón de 100 gramos por década a partir de la cuarta. El hígado se va atrofiando, ¿no? Disminución de la tolerancia a la glucosa, ¿no? Y yo digo a veces que todo el cuerpo es tan sabio, ¿no? Mira cómo disminuye, el hígado se va reduciendo y disminuye la tolerancia a la glucosa y entonces el adulto mayor se traduce que ya no quiere comer, ¿no? Imagínate que comience lo que debería comer y tu hígado se reduce, o sea, se vuelve diabético más rápidamente, ¿no? No vale la pena. Disminución de la capacidad de absorción, defectos hábitos alimentarios. 50% de los mayores de 80 años presentan una intolerancia a la glucosa o una diabetes manifiesta. Pero si ya es con 80, no pasa nada. Aparato reproductor, disminución de la masa renal, urinario reproductor, arteriosclerosis de los grandes y pequeños vasos, aumento del espesor de la membrana basal del vaso, no permeabilidad. La superficie glomerular disminuye de 0.25 milímetros cuadrados a 0.155 milímetros cuadrados. Aumento del tejido conectivo intersticial. El flujo sanguíneo renal disminuye. Ustedes recuerdan una de las láminas que se puso al inicio, lo que era el flujo sanguíneo, ¿no? Que todo disminuye en el cerebro, en el corazón, todo disminuye, ¿no? El flujo sanguíneo renal disminuye de forma progresiva con la edad, desde 1.2 mililitros minuto en
entre los 30 y 40 años hasta 600 mililitros minutos a los 80. Y ahí la pregunta sería, ¿cuánto es el volumen de diuresis por día? 0,5 mililitros por kilogramo o 73. ¿Cuánto es? Ya se le da, ¿no? 0,5 a 1. Pero 0,5. ¿qué fue, hermano? ¿Cuánto es? Ah, yo no lo veo. No, María. Ah, por eso María. Ahí está Talía. Talía que ya la reconocí. A ver, 0,5 a 1 mililitro por kilogramo. un mililitro. Mililitro por kilogramo por Ya. Ujú. ¿Cuánto es el volumen de orina por día? Lo mínimo y lo máximo, ¿no? ¿Cuánto? Alguien se me está escapando. Brian, no te Brian. Ah, ahí está. Está en sin la mascarilla. No lo subí. ¿Qué fue? A ver, manda. Máximo. Ya te lo he preguntado mil veces. Si no llega, ¿a ti va a pasar? ¿Ah? Ya estás con tu riñón fallando ya. ¿Te ves tú? 800. Bueno, no es el ideal, pero hasta. ¿Quién da más? 600. ¿Ah? 600. No, pues. Tienen que leer eso, pues. ¿Ya? Miren cuánto pesaban los riñones, ¿no? ¿Sí recuerdan el peso de los riñones? Recuerden que los riñones pesan más en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Miren cuánto pesaba, 250 a 270 gramos a los 30 y cómo se han reducido 180 a 200 gramos a los 70. Eso se traduce en menor tasa de filtración de orina, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bien, aclaramiento de fertilidad que se mantenía estable hasta los 30-40 años de edad para disminuir a un ritmo medio de 8 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados por década en alrededor de los 2 tercios de los ancianos y patologías. ¿No? Esa es una pregunta de la doctora Miguel. Genital, aparato reproductor, bueno, se produce esa la menopausia. La erección peniana disminuye en frecuencia, duración y consistencia. Miren, esto es importante. Los niveles semánticos de testosterona disminuyen gradualmente y lentamente, haciéndose más evidentes sobre los 70 años de edad. Ustedes recuerden mucho de la farándula, ¿no? Esos que tienen plata y que se están con chicas más buenas, ¿no? Y ya tienen hijos, ¿no? Eso quiere decir que están por ahí por los 60, 70, ¿no? Todavía pueden. Pero a partir de los 70 la cosa se complica bastante. Es lo que dice ahí, ¿no? Los niveles de testosterona tienden a ir bajando, pero ya se nota el quiebre a partir de los 70. Sistema nervioso, pérdida neuronal, que se inicia promedialmente a los 25 años. Tan cerca. La pérdida neuronal no es recuperable, pero sí pueden asumir, hay un término que se llama neuroplasticidad. Puede ser. Los acúmulos de gránulos de linfocina en torno del núcleo celular, presencia de madejas neurofibrilares en el citoplasma, depósito amiloide, eso sucede en todo el mundo, degeneración de dendritas, formación de placas en Estamos llegando a lo último, el sistema inmunológico también se ve comprometido y presentarles a esta. Esta es una lámina del doctor Henry. Yo no soy campeón. Ahí van viendo, miren cómo está joven, cómo va envejeciendo, Bueno, ya no subieron. ¿Ya? Bueno, jóvenes, como hemos visto, hay bastante tema que tienen que ver, hay bastante información ahí buscada, interesante, ¿no? Porque ustedes tienen que recordar
que tenemos que tener el mejor envejecimiento posible. ¿Ya? Ese es. Gracias, se les agradece.